Bueno, ahí está. Buenos días a todos y a todas, también a los que están conectados a través de la plataforma Zoom. Antes de comenzar la clase, le quiero comentar las fechas. Del 26 de enero al 2 de febrero van a tener las clases preparatorias en la facultad, las cuales son obligatorias para poder rendir el examen. El 3 de febrero van a rendir el examen. Luego se van a publicar los resultados el 6 de febrero y el 10 de febrero van a tener su recuperatorio. Cualquier duda que tengan me pueden escribir también a los administradores del grupo. Las páginas oficiales de la agrupación son JUP Derecho UNE. Las clases la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube a través de la a través de la cuenta de JUP Derecho UNE también. El día de hoy vamos a comenzar con el módulo Contexto Histórico de la Democracia, a cargo del doctor Jerónimo Sobrino, abogado y egresado de nuestra facultad. Bueno, buenos días. Como bien decía Caterina, mi nombre es Jerónimo Sobrino, soy abogado recibido de la Facultad de Derecho y en esta oportunidad vamos a iniciar con la parte del módulo del contexto histórico, que es esta parte del cuadernillo y que con relación a las clases pasadas que tuvieron, que era más relacionado a lo que era toda la parte jurídica del cuadernillo, son los dos módulos más importantes, si se quiere, del examen de ingreso, ya que la mayoría de las preguntas van a salir de ahí. Bien, antes de comenzar, quería hacer una imaginaria línea histórica para ubicarnos justamente en el tiempo del cual vamos a hablar y pasar a detallar de esta parte de la historia argentina. Bien, para los que ya estuvieron viendo más o menos de qué se trata esta parte del material, habla de la vuelta a la democracia con el triunfo electoral de Raúl Alfonsín, que significó justamente la, el hecho de dejar atrás muchos gobiernos de facto y volver a creer en las instituciones. Podemos comenzar con la primera fecha, que es desde el 1976 hasta 1982, como una sucesiva gobiernos de facto que estuvo nuestro país, y puse 1982 porque, bueno, como bien sabemos, en ese año fue la Guerra de Malvinas y su derrota por parte, digamos, de nuestro país, lo que causó definitivamente fue el descreimiento o el deterioro final del gobierno de facto. Eso motivó a una transición hacia la democracia que, bueno, por los últimos jefes militares, en este caso Vignone, concedió muchísimas facilidades para su vuelta a la democracia por esta situación justamente de derrota que hubo por Malvinas, un descreimiento ya fuerte de la sociedad y también obviamente estaba reinante en el pensamiento de la sociedad los delitos, los crímenes contra la sociedad, los delitos de derechos humanos que se sucedieron y que hasta ese momento solamente se conocía muy poco. Entonces, ya pasando a la siguiente fecha de esta línea histórica, nos podemos situar en 1983 con la victoria electoral de Raúl Alfonsín. Justamente un dato particular es que en esas elecciones por primera vez el radicalismo le gana al peronismo. Y esto lo digo como dato anecdótico para que se entienda también en lo sucesivo cómo impactó esta derrota dentro del peronismo y cuál fue su actitud dentro de esta democracia
encabezada en el gobierno, en este caso, de Raúl Alfonsín, que era radical. Después, más adelante, se siguen unas sucesivas líneas históricas que son con el gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa. Me adelanto un poco ya en lo que es esta parte del material, del contexto histórico. Hoy solamente vamos a dar esta primera parte con Alfonsín, pero para quienes ya tuvieron la posibilidad de leer todo el material, es más o menos hasta el gobierno de la Rúa que se desarrolla toda esta parte del módulo de historia. Bien, no sé si hay alguna duda con esta parte de la línea histórica, si no, seguimos. Pero para repasar, 1976 a 1983, los sucesivos gobiernos de facto que estuvo nuestro país, 1983, regreso de la democracia, una necesidad nuevamente de creer en las instituciones, de la igualdad ante la ley y de reorganizar a la sociedad en base a esa creencia. Bien. Este capítulo 1 inicia con el título que dice La primavera alfonsinista y el peso del pasado. Esto es lo que quiere decir el autor al decir la primavera alfonsinista, justamente hace alusión a lo que muchos autores en muchos momentos de la historia, como la primavera francesa y demás, hacen locución de lo que significa un evento importante en una sociedad que genera unos sucesivos acontecimientos, mejor dicho, que motivan a la participación activa de la sociedad en ese hecho particular, que en este caso es la vuelta de la democracia. Y también hace un paralelo con el peso del pasado, porque justamente lo que pasó previo a la democracia son los gobiernos de facto y la cantidad de hechos económicos, sociales y políticos que se decidieron en ese momento para el país y que tuvieron un efecto a largo plazo, o sea, no pudieron subsanarse o modificarse rápidamente en este regreso a la democracia y tuvo su impacto justamente en esta parte de la historia que, bueno, fue uno de los desafíos del gobierno de Alfonsín tratar de reparar o subsanar esa situación. Bien. A ver, le voy a... Bien, liberalismo, reparación y regeneración en el consenso de 1983. Bien, el 10 de diciembre triunfa, como decíamos, la fórmula electoral Raúl Alfonsín, Víctor Martínez, regreso de la democracia, gana las elecciones por primera vez en la historia del peronismo, es el fin de la dictadura, una línea divisoria separa una etapa de decadencia y disgregación de un porvenir de progreso y bienestar en el marco de la democracia. Esto que dice entre líneas es tal cual lo que dice el autor y significa justamente ese consenso que había en la sociedad de que había que dejar atrás el pasado y dejar atrás el pasado ¿por qué? Por la multiplicidad de hechos que se sucedieron dentro de estos gobiernos militares, tanto por lo que se decía el combate a las guerrillas o los crímenes cometidos por los militares, o sea, habían muchas responsabilidades en la sociedad, pero había un consenso generalizado de dejar atrás ese pasado y se hacía justamente locución a esto que sigue, que es idea de un nuevo comienzo. Repetida hasta el cansancio muchas veces en la historia de nuestro país, esto de volver a comenzar una nueva etapa, además, pero en este caso también fue usado por los militares a lo largo de la historia de nuestro país y por los civiles. Y antes también, justamente lo aclara el autor, por eso lo de repetido en la historia argentina esta idea de un nuevo comienzo. Pero en este caso la particularidad es que es un regreso a la democracia que, bueno, lo tenemos hasta el día de hoy. Que en esos momentos habían democracias anteriores al gobierno de facto, pero se veían interrumpidas. Nunca tuvieron un periodo tan largo como el que estamos viviendo ahora. Que un dato no menor es que este año se cumplen 40 años de democracia ya en este país. Bien, esto revela a pensar en la Argentina como un país recurrentemente que desbarranca y renace. Esta idea de resurgir, que muchas veces el autor también lo asocia al fénix, justamente resurgir de las cenizas, algo que en nuestro país
parece cíclico, de siempre tener crisis, pero siempre resurgir de eso y salir adelante. Bien, este consenso general en torno al regreso a la idea democrática, como decíamos, era tanto de los civiles y tanto de los militares, porque justamente ellos querían dejar atrás ese pasado, no por una cuestión de que estaban en contra de lo que hicieron durante sus gobiernos de facto, sino todo lo contrario, para tratar de salir airosos y con menos responsabilidades por las decisiones que tomaron durante su gobierno de facto. Alfonsín había imaginado durante la campaña electoral y la asunción un programa que aspiraba a hacer efectivo el corte con el pasado, que esperaba de la instauración democrática. Ese espíritu refundacional que dieron aliento a este programa probaría ser fuente de todo tipo de errores. Lo que explica acá un poco el autor es que lo que creía el gobierno de Alfonsín era que con esta vuelta a la democracia iba a tener un poderoso efecto reactivador en la vida social y también en la vida económica, que le generaría las condiciones para sus posteriores medidas económicas que él iba a implementar, y de esa manera iban a poder tratar de sacar el país de la crisis que había en ese momento. Bien, acá, como para contextualizar un poco más, cuando Alfonsín asume ya en 1982, finales de 1982, había en el país un mínimo tiempo de estabilidad económica, si se quiere, pero esto era superficial, ya que esta estabilidad económica era sostenida por los acuerdos que hacían los jefes militares con organismos internacionales como el FMI y otros organismos multilaterales, pidiendo créditos, o sea, pidiendo dinero para poder tratar de sostener la economía. Entonces había cierto clima de estabilidad económica, pero eso en algún momento, pedir tanta deuda, obviamente que después hay que tratar de pagarlas, y eso era lo que en ese momento el país carecía de los fondos, y iba a tener su consecuencia o su detonante en la posterior crisis inflacionaria. Entonces, Alfonsín asume este gobierno democrático con una inflación que iba en constante aumento. Reactivar la fe cívica, la confianza en el compromiso ético y la eficacia práctica del vínculo naciente entre gobernados y gobernantes, en torno a las reglas de la Constitución, constituía la primera batalla del proceso de regeneración. Bueno, esta idea que dice de gobernados y gobernantes es propia, si se quiere, del derecho político. Desde ahí se hacen muchas teorías al respecto, pero es más que nada la creencia nuevamente en las instituciones, nuevamente en el imperio de la ley, y digo imperio de la ley porque justamente durante los gobiernos de facto, por ahí, para recordar solamente, se anulan muchas etapas institucionales, como por ejemplo el Congreso. Todas las decisiones van a pasar por las juntas militares y no así por los diferentes poderes que conforman a una república, que son el poder ejecutivo en cabeza del presidente, el poder legislativo con el Congreso Nacional y el poder judicial con justamente las cortes, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta las que vienen en menor rango y que también están las provinciales. Durante un gobierno de facto, la mayoría de esas decisiones son centralizadas y otras tanto anuladas. Por eso dice esta nueva idea de volver a creer en el vínculo entre gobernados y gobernantes, y más allá justamente que acá implica un proceso eleccionario, es decir, que la sociedad elegía a sus representantes, cosa que también no pasaba en un gobierno de facto. Alfonsín insistía en promesas que abarcaban todas las deudas dejadas por la dictadura y de las que la democracia se hacía cargo. Junto a ello, hizo un encendido llamado al reencuentro de los argentinos en la persecución de objetivos comunes, superar los antagonismos, iniciar un movimiento nacional, popular, racional y transformador, y otra de esos objetivos que planteaba era terminar con las peleas estériles. Si se fijan acá en estas frases, que se pueden entender los objetivos que iba a tener el gobierno de Alfonsín,
era justamente, y por lo cual tuvo mayoría del consenso, era porque quería dejar atrás todas esas disputas que hubo muchos tiempos en nuestro país y por el contrario llamar nuevamente a creer en la democracia, a creer en el consenso, y él se iba a parar muchas veces desde el consenso para tratar de fortalecer su gobierno. ¿Hasta acá se entendió o hay alguna duda? Sí. Reúne un montón de en esa sí. Lo veía síntesis que puedo llegar a hacer y hacer más preguntas bastante crudas. Sí. A veces me explico mejor. Sí. 40 años de democracia. Sí. 67% de situación. Sí. Un montón de cuestiones sin saldar, el Ministerio de Educación de Salud, haciendo con un montón de realmente hace un perjuicio nacional. O sea, 40 años de democracia, la democracia, una salida a un pueblo organizado por un entonces. Bien. Sí, sí, entiendo. Claro, sí. Claro, bueno, eso es justamente lo que, paréntesis, ¿no? Pero está buena tu pregunta. Hoy una de las hipótesis quizá a nivel mundial con respecto a la creencia en la democracia y por lo tanto la creencia en la política en general es que parece ser que no encuentra las soluciones a muchos de los desafíos, de las necesidades que hoy tiene la sociedad. Sin embargo, hoy por hoy la democracia sigue siendo el espacio ideal por el cual se permite ese consenso, debate de ideas y de opiniones contrarias para tratar de generar esa representatividad de sectores que consideran que no se debe llevar adelante una política económica o una política social y se debe llevar de otra manera. O sea, por el contrario, un gobierno de facto no permitiría esos espacios por su naturaleza misma, por el cual son los gobiernos de facto, y la democracia sí lo permitiría. Está todavía en el desafío. Nosotros tenemos 40 años de democracia, a diferencia de otros países, ya llevan muchísimos más años de democracia y también muchísimos más años de vida política, si se quiere. Está el caso de los países europeos o Estados Unidos, que Estados Unidos se independizó ya en el siglo XVIII. Nosotros lo hicimos en el siglo XIX y con, bueno, sucesivos gobiernos de facto en el medio. Es ahí que ellos tienen un proceso de maduración mucho más largo que el nuestro y también nuestra historia, la historia argentina tiene muchos condimentos, por así decirlo, desde el hecho de que nosotros nos independizamos de los españoles, todo ese pasado legado de inmigrantes fuerte que tuvimos y demás. Pero volviendo al punto, hoy por hoy, para poder tratar de encontrar cuál es la salida a ese callejón, sigue siendo la democracia en el sentido de que hoy no hay otro idea política o esquema político para tratar de llevar adelante las líneas de un país y cuál se sientan representados la mayoría de la sociedad o participen en esas decisiones. Es un desafío todavía hoy, pero sigue siendo la democracia el lugar óptimo, aún salvo que más adelante se teorice o se descubra un nuevo esquema para ordenar políticamente o organizar políticamente a una sociedad, será ese. Claro, sí, seguramente todavía tenemos muchas, claro, un largo camino y todavía dependencias que un poco limitan
la capacidad de moverse de nuestro país. Justamente estas limitancias son económicas, o estas restricciones, mejor dicho, son económicas, logísticas, estructurales, porque nuestro país todavía debe desarrollar mucho en materia de infraestructura, de logística, para integrar más el norte con el sur, por ejemplo, para justamente que la producción se mueva mucho más rápido, pueda salir por los puertos. Toda esa necesidad hoy la tiene nuestro país, todavía no fue resuelta por los sucesivos gobiernos, pero una vez logrado, justamente va a mejorar mucho la calidad de vida, sobre todo de tanto del norte de nuestro país como el sur, el lograr ese desarrollo logístico que necesita y la integración con los demás países vecinos de esta parte del mundo, que va a potenciar ese desarrollo. Pero bueno, sí, es un largo debate, ese está interesante, pero ahora podríamos volver nuevamente a esta parte de la historia con Alfonsín, y seguíamos diciendo justamente que dentro de estos objetivos que planteaba Alfonsín durante su campaña electoral, que era terminar con los antagonismos, las discusiones estériles, todo lo que signifique la idea de volver a plantear una unión o un consenso, un pacto social dentro de la sociedad, y dejar atrás el pasado, muy entre comillas esta parte de dejar atrás el pasado. Bien, en su discurso de inauguración, en el que se proclamó la voluntad del nunca más a tolerar, alentar o participar de actos reñidos con la Constitución, nunca más debe haber civiles tocando la puerta de los cuarteles, decía justamente así literal el presidente en ese momento, y la necesidad de que todos los grupos dirigentes, y no solo los militares, hicieran una autocrítica por lo que habían hecho y dejado de hacer. Bien, esta frase nunca más se va a repetir mucho en esta etapa, y justamente es el título de las investigaciones que hizo la CONADEP en ese año, recopilando todos los informes, testigos, pruebas, para posibilitar el enjuiciamiento a las juntas militares. Bien, la idea de que todos habían sido víctimas de una u otra forma, en una ocasión u otra, alentaba a dejar atrás los reproches y asumir un compromiso de pacificación. Todos los que advirtieron que recordar complicidades pasadas podía significar más problemas que ventajas, encontraron conveniente, sobre todo porque no se les exigía a cambio renunciar a ninguna de sus pretensiones. El consenso democrático será, de este modo, tan amplio como superficial, dice el autor, y servirá de plataforma para que todos y cada uno relegitimarán sus demandas. Cuando dice este consenso democrático será tan amplio como superficial, justamente porque el espacio democrático habilitaba tanto a la minoría en ese momento, y digo minoría porque había perdido electoralmente el partido justicialista, o sea, el peronismo, y a todos los demás sectores políticos. Incluso le daba espacio también a los militares para que puedan expresar sus opiniones al respecto, más allá de que todo lo que decían tenía un rechazo contundente de la sociedad, pero sin embargo tenían un espacio por el cual hablar. Entonces, eso dice de que encontraron conveniente en la democracia igualmente, porque no afectaba o no les exigía a cambio renunciar a ninguna de sus pretensiones. Bien, el pluralismo y el republicanismo eran una novedad. Pluralismo significa justamente la pluralidad de ideas, pluralidad de organizaciones políticas y económicas, y el republicanismo es esta división de poderes que habíamos dicho antes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, que obviamente antes estaba bastante limitada o anulada. Bien, se comenzó a atribuir un valor intrínseco al imperio de la ley, la tolerancia a las diferencias y el respeto de los procedimientos institucionales, que pareció extenderse como un nuevo credo civil. Es ahí la idea justamente de la fuerte creencia que se promovía y también tenía una buena aceptación tanto por la sociedad, tanto por los organismos políticos, sindicales, empresariales en ese momento. Esto se convirtió en un terreno de competencia entre partidos y corporaciones. Las diferencias señaladas entre 1973 y 83 se incrementaban para dos actores: justamente los uniformados, por la delegitimación política irreversible e implicancia moral
y judicial en los crímenes cometidos. O sea, en este periodo, regreso a la democracia, hubo un contundente rechazo a la sociedad y todo lo que significaban por parte de los uniformados en ese momento, o sea, los militares, ya que antes no se podía hacer nada sin tener sus consecuencias. En este momento fue la oportunidad de muchos actores de la sociedad de emprender, si se quiere, contra los militares, justamente por todas las decisiones y delitos que se cometieron en ese momento, tuvieron una fuerte deslegitimación política. Y ahí fue perdiendo sucesivamente con el pasar del tiempo. Igualmente recuerden que los gobiernos de facto, los golpes militares, son golpes cívicos militares. Quiere decir que también cívico hubo una participación de la sociedad y de los militares conjuntamente para llevar adelante la posibilidad de un gobierno militar. La dirigencia política y sindical del peronismo hubo una mayor diferencia en el terreno económico, idea de Luder. Ítalo Luder fue quien también participó de las elecciones de 1983 por parte del peronismo y tuvo como si se quiere, bandera de campaña la cuestión económica, y él aportaba, dice el autor también, un realismo más práctico con respecto a cómo iba a tener que solucionarse la economía, y él pronosticaba que recién en 2 años se iban a ver los resultados de las políticas económicas a aplicarse, que favorecería el crecimiento del país. Por el contrario, Alfonsín, para recordar, él tenía una idea de que con el ingreso de la política o que los problemas económicos se iban a solucionar en gran parte por decisiones políticas, iban a rápidamente cambiar y beneficiar a muchos sectores de la economía del país. Pero bueno, hubo en este momento, como dice el autor, muchas diferencias con estos dos sectores, con la dirigencia política y sindical y con los uniformados. Bien, el foco de la agenda oficial en este momento inicial de la etapa de Alfonsín estaba puesta en 2 cuestiones. Una eran los militares y la otra con los sindicatos. Con respecto a los militares, días después de asumir, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la ley de autoamnistía que había decretado Vignone meses antes justamente de este regreso a la democracia, anticipándose a lo que a todas luces iba a suceder durante el gobierno de Alfonsín, que era un enjuiciamiento a las juntas militares por los delitos o buscar la responsabilidad de esas acciones que se hicieron durante ese periodo a través de juicios. Esta ley de autoamnistía justamente decía que todos aquellos delitos, como por ejemplo torturas, secuestros, violaciones, que tendrían su responsabilidad penal, se iban a perdonar a todas las personas que participaron como instigadores, como coautores, como partícipes necesarios, etcétera, se le iba a perdonar penalmente. ¿Por qué dice solamente penalmente? Porque penalmente es la última instancia que tiene el derecho y que es la más agresiva, si se quiere, o la más fuerte, porque en la parte penal se determina la libertad o la prisión de una persona. En la parte o en el fuero civil no pasa de eso, sino son sanciones económicas, multas o generalmente inhabilitaciones que se le hace a una persona. Pero en la parte penal se determina lo que es la privación de la libertad. Y esta ley de autoamnistía venía a decir que no podían ir presos la mayoría de los jefes militares o quienes tenían decisión en este momento. ¿Qué hace Alfonsín al asumir inmediatamente su gobierno? Manda este proyecto de ley al Congreso de derogar esta ley de autoamnistía, y es justamente la primera ley que aprueba el Congreso durante su mandato. Ley de Pacificación Nacional era el nombre que le pusieron los militares a esta ley de autoamnistía, en el cual se declararon extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terroristas y a todas las acciones realizadas para prevenir esos delitos. Además de emitir 2 decretos ordenando el enjuiciamiento de las 3 primeras juntas. Una era esa,
un decreto que mandaba a buscar la responsabilidad de las 3 juntas militares que se dieron desde 1976 a 1983 en la Argentina, y la otra también buscaba enjuiciar a los jefes de cúpulas o jefes de unidad que tenían las 3 armas de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que vendrían a ser no... Justamente era tratar de ampliar el espectro de responsabilidades hacia las Fuerzas Armadas y también inculpar a, a generales, tenientes que también participaban en las decisiones. O sea, la mayoría de dentro del escalafón militar, los que tenían alto rango y decisión dentro del gobierno militar. Los sindicatos, esa era otra parte de la agenda de Alfonsín en este momento, y el 17 de diciembre sometió a debate un proyecto de ley de reordenamiento sindical que aspiraba a cambiar sus reglas tradicionales de funcionamiento. Esta reforma sindical que impulsaba Alfonsín tenía justamente la idea de tratar de aumentar la injerencia del Estado dentro de las organizaciones sindicales, ya que en ese momento y también durante los sucesivos gobiernos de facto había algo que no se realizaba comúnmente, que es que se debe realizar en todo sindicato, y bueno, en la mayoría de las organizaciones que tienen representación, que son elecciones. Muchas de esas sindicatos no tenían elecciones o por el contrario, mejor dicho, o en paralelo, lo que hacía era prolongarse la designación de los jefes sindicales por un mayor tiempo a lo que comúnmente se establecía dentro de sus estatutos. Entonces Alfonsín quería hacer una reforma sindical para reorganizar justamente nuevamente los sindicatos, pero esto iba a tener una fuerte reacción justamente de la mayoría de los sectores sindicales, ya que no solamente era la injerencia del Estado, sino también tomar decisiones importantes que en ese momento le correspondían solamente a los sindicatos, que participe también el Estado en esas decisiones. Esto le generó un fuerte conflicto también desde el lado sindical al gobierno de Alfonsín con este sector. Los juicios. El juzgamiento de los militares era un asunto candente y dramático, y para concretarlo se apuntaba a juzgar justamente las cúpulas, como dijimos, de las primeras juntas y los jefes de cuerpo de unidad que habían ordenado la represión ilegal. Y también para los represores paradigmáticos. ¿Qué es un represor paradigmático? Son aquellos que fueron más allá de las órdenes recibidas por crueldad, perversión o codicia. Esta parte también es importante porque dentro de los enjuiciamientos había que buscarle una manera de categorizar o individualizar el accionar de esos militares que habían tenido más justamente crueldad, codicia o perversión a la hora de realizar las órdenes que le mandaban sus militares, o sea, sus superiores militares, y era también de cierta forma simbólica ir contra esas personas primero y enjuiciarlas y buscar su responsabilidad penal, porque obviamente la crueldad que hubo en muchos de estos delitos era generó una herida muy fuerte en la sociedad, y primero apresar a estos represores paradigmáticos era una demanda. Bien, de manera de dar con ellos una lección ejemplificadora a los núcleos autoritarios de la sociedad y de las Fuerzas Armadas, satisfaciendo así la demanda de justicia, pero acotando la duración del proceso y el número de los afectados. Quienes hubieran obedeciendo órdenes justamente quedarían exceptuados de toda culpa. Cuando dice núcleos autoritarios de la sociedad y de las Fuerzas Armadas, también lo que hacía era incluir a los grupos guerrilleros de ese momento, también dentro de la responsabilidad penal por los crímenes que se cometieron en esa época. Y acotando la duración del proceso y el número de afectados, porque con la vuelta a la democracia se dio una gran cantidad de denuncias hacia muchos militares, y tratar de solucionarlas todas dentro de los juzgados iba a demandar muchísimo tiempo. Entonces querían justamente el gobierno de Alfonsín como idea de acotar las duraciones del proceso y el número de afectados, yendo por las cabezas
de las juntas militares y los jefes con mayor responsabilidad o autoridad dentro del ejército. Esta propuesta respondía a un diagnóstico bastante certero sobre la amplitud de las responsabilidades, dado que eran muchos los uniformados que habían participado en alguna medida de la represión ilegal. La demanda existente redundaría en infinidad de causas, iniciadas por particulares en todo el país, y era de esperar que estos respondieran con diversos criterios y tiempo muy diferentes, complicando la cuestión y prolongándola más allá de lo conveniente. Ella debía resolverse de un modo centralizado, con un criterio uniforme y en un tiempo acotado. Esto era porque esta multiplicidad de denuncias que se daban en los juzgados hacía que se traten todos la búsqueda de responsabilidades de manera dispersa y muy prolongado en el tiempo. ¿Por qué muy prolongado en el tiempo? Porque la idea también del gobierno de Alfonsín era que se puedan juzgar dentro de los 4 años de su gobierno. Imagínense que muchos de estos juicios durarían años y era también una necesidad o una idea, un objetivo del gobierno lograr sentencias dentro del primer gobierno de Alfonsín o en el corto plazo, ya que puedan obtenerlas. Cuando hice un modo centralizado o un modo uniforme, era la uniformalidad de criterio por parte de los juzgados, y que eso también genera una jurisprudencia y aporte a la seguridad jurídica, que estos casos se juzguen con un criterio común dentro de los juzgados de nuestro país. Los factores que dificultaban este camino, justamente dentro de las teorías de la represión, había un pacto de silencio, una falta de documentos que probaran las responsabilidades de las cúpulas. Los que pudieron existir habían sido destruidos justamente por el gobierno militar antes de hacer la transición al gobierno democrático, y las investigaciones judiciales solo podían realizarse sobre la base de casos puntuales que involucraban materialmente oficiales de baja graduación y que solo una vez probados se podría encargar a los altos mandos y las juntas. Esto también dificultaba que la mayoría de las denuncias o los casos que se estaban investigando eran a oficiales que no tenían mucho grado dentro de la jerarquía militar. Entonces, una vez que se probara la responsabilidad de uno de esos oficiales, recién iba a poder ascenderse hacia los jefes militares, y eso obviamente, volveríamos al punto anterior, demandaría mucho tiempo. Y este pacto de silencio que había dentro de las Fuerzas Armadas, esta falta de documentación, obviamente dificulta un debido proceso que se dé ya en un plano de un juicio, y más con esta idea que tenía la vuelta de la democracia de creer nuevamente en las instituciones y el respeto por las normas en ese momento vigentes. No querían caer en un acto de autoritarismo o arbitrariedad, si se quiere, de generar leyes para facilitar el proceso de enjuiciamiento, ya que iba a haber una conflictividad justamente con la seguridad jurídica que habíamos hablado y con los principios de legalidad que ordenan todo el Estado de Derecho de nuestro país. ¿Qué significa esto? Porque sancionar una ley ahora no es justamente uno de estos principios, es que leyes sancionadas con posterioridad no pueden buscar la responsabilidad de hechos, mejor dicho, cometidos con anterioridad. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hoy realizo una acción y 2 años después esa acción es sancionada una ley que dice, que tipifica que esa acción que yo cometí 2 años anteriores es delito, no se me podría juzgar con esa nueva ley retroactivamente, o sea, yendo para atrás. Eso es lo que dice que no se podía afectar la seguridad jurídica y que había que valerse con las normas vigentes en ese momento. Sí. Si los derechos humanos, ¿cómo, perdón? Derechos humanos tuvieron relación para ser utilizados por los militares en esta época. Sí, si ellos pudieron utilizar también el argumento de
derechos humanos como afectados hacia ellos. Sí, seguramente lo habrán utilizado todos sus abogados y su equipo de abogados, todos los argumentos judiciales, que justamente vamos a hablar un poco ahora en las filminas siguientes de lo que trataron de usar para alivianar la responsabilidad de los militares o aletargar en el tiempo estos procesos judiciales y buscar el cansancio o que caiga la democracia o que cambie el gobierno de turno y ellos poder pactar con el gobierno que sigue, tratar de mitigar un poco su responsabilidad. Ellos también seguramente, por ejemplo, te adelanto algo, ellos decían que todo lo que cometían se daba en un contexto de guerra civil y que obviamente en un contexto de guerra civil el Estado está autorizado a realizar determinadas acciones que vuelvan nuevamente el estado de paz, si se quiere, dentro del país o el orden social que imperaba, pero una guerra civil primero que se da dentro de un Estado de Derecho, o sea, donde se valen las instituciones en un periodo democrático, y en este caso había un gobierno de facto y no era una guerra civil porque fue utilizado muchos medios de parte del Estado, del aparato del Estado, por los militares para cometer estos crímenes, por ejemplo, desaparición forzada de personas, que una de las características de la desaparición forzada de personas es no haber un registro de los secuestros o de las detenciones que hacían las fuerzas policiales o las fuerzas armadas de las personas, y por el contrario se buscaba ocultar todos estos hechos. La idea de ocultar esos registros, esos hechos, hace alusión a la desaparición, obviamente, de personas, pero también se asocia a los delitos de lesa humanidad que afectan estos derechos humanos que vos decías, porque se da de manera sistemática y contra un grupo de la sociedad. O sea, volviendo al punto, sí, los militares habrán tratado de usar todos los argumentos legales en ese momento, es más, trataron de que todas sus acciones fueran juzgados dentro del Consejo Supremo, que el Consejo Supremo era juzgados militares, y de esa manera también poder usar su influencia para que o caigan los juicios o tengan la menor responsabilidad posible o que les beneficiara en ese momento a los jerarcas militares. Bien. El Consejo, perdón, el Código de Justicia Militar. Exactamente, esa idea también de tratar de reformar el Código de Justicia Militar, pero hacia adelante, para prevenir, pues claro, no era retroactivo. Ya con ese momento había que, salvo una cosa, los delitos de lesa humanidad, hay un criterio internacional que sí se pueden aplicar retroactivamente, o sea, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Que yo cometo un delito contra la humanidad 30 años atrás en un gobierno de facto y nadie me juzgó, vuelve la democracia a un país, pero nunca venció el tiempo que a mí se me puede llamar para tener responsabilidad en llamar a un juzgado para que yo afronte las responsabilidades por ese hecho que hice. O sea, son imprescriptibles, pueden juzgarse de acá a 100 años. Y acá en Chaco creo que hay un buen indicio de eso, que es los juicios de Napalpí, por ejemplo, que se dieron hace muchísimos años, pero igualmente se pueden llevar adelante esos juicios porque son imprescriptibles. Bien. Bueno, sí, no, está bien. Pensé que había una pregunta más. Bueno, seguimos. Habían dilemas divididos sobre las medidas concretas que aplicar dentro del gobierno radical. O sea, empezaba dentro de los mismos partidarios de la Unión Cívica Radical a haber diferencias de criterio con respecto a cómo llevar adelante estos juicios. Uno de ellos, uno de esos sectores, era los radicales de larga tradición partidaria, que era el Movimiento de Renovación y Cambio, al cual pertenecía Alfonsín y la mayoría de sus funcionarios que tenían mucha decisión o responsabilidad en ese momento, pertenecían a este espacio político dentro del Partido Radical. Este grupo decía, este sector decía que los juicios debían limitarse lo más posible y ser solamente simbólicos. ¿Por qué? Porque este grupo primero entendía
que los militares todavía tenían de cierta manera influencia en la sociedad e ir contundentemente contra ellos podía generar una especie de peligro hacia la democracia. Y también porque entendían que esta idea que también tenía, que compartía en sus principios el gobierno de Alfonsín, que era dentro de sus campañas de dejar atrás del pasado, iba en sintonía con esto, por eso querían hacer de manera simbólica, o sea, que se lleven adelante, pero quizás no se cumplan las sentencias o sean sentencias muy mínimas. Después estaba la ala progresista, el radicalismo, sectores dentro incluso de Renovación y Cambio y en particular de la Junta Coordinadora Nacional, que valoraban más la necesidad de los juicios, en parte porque su poder se había acrecentado de la mano de esa promesa y porque se nutrían de los mismos sectores juveniles movilizados por los organismos de derechos humanos. Este era un sector minoritario dentro del Partido Radical y que una de sus principales ideas por las cuales se sumaban dentro del radicalismo a este sector, a esta línea, era la de avanzar contra que se cumplan los juicios militares, y si bien no tenía participación mayoritaria dentro de los legisladores del Partido Radical, o sea, los diputados y senadores que habían en el Congreso que pertenecían al Partido Radical, no eran de esta línea progresista, pero ellos entendía que igual les servía para acumular fuerza la idea de que se cumplan con los juicios militares y sobre todo que ellos sean los más exponentes en pedir esto, en resaltar este pedido. Después había otro sector ya más relacionado a los juristas, que estaba conformado por Carlos Nino y Jaime Gotti, que eran asesores también de Alfonsín. Estos eran los asesores técnicos de Alfonsín, que en muchas de las oportunidades, sobre todo en el desarrollo del juicio, lo asesoraban. A veces Alfonsín los acompañaba en esos consejos o tomaba sus propias decisiones, quienes tendrían directa intervención en decisiones fundamentales como la reforma del Código de Justicia Militar y el diseño de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP. Un dato particular es que Carlos Nino se da mucho dentro de la carrera, sobre todo en introducción al derecho, filosofía del derecho, es un jurista muy importante de nuestro país, que, bueno, un doctrinario ya porque elaboró muchos libros, y en este momento participó, fíjense, de dos decisiones que sí son puramente exclusivas del ámbito judicial o el ámbito ya de las instituciones, que obviamente para avanzar de una mejor manera en la realización de estos juicios había que ir por dos cosas. Una, la que decía el compañero acá, que era la reforma del Código de Justicia Militar. O sea, no se podían implementar nuevas normas hacia el futuro sin la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar, que servía justamente para tratar de sancionar o de juzgar responsabilidades o de generar atribuciones o derechos a los militares. Había que generar una reforma de ese código. Y también generar un espacio institucional o acorde para realizar todas las investigaciones en torno a los juicios, que no se hagan de manera dispersa. Entonces ellos propulsaban el diseño de esta comisión que centralice todas las investigaciones ahí, que se hagan de manera efectiva, que justamente se tradujo en la CONADEP. Bien, desde un comienzo y a todo lo largo de la gestión de las políticas de derechos humanos, el presidente buscaría ocupar el justo medio entre estos actores y las facciones internas, dando en ocasiones un difuso aval a todos ellos y sin resolver definitivamente la cuestión en favor de ninguno. ¿Qué es la postura que tenía Alfonsín en este momento? Bueno, él siempre también, como su propuesta de campaña en los principios, generó la adhesión de muchos sectores porque de cierta manera, y en unas palabras muy sencillas, quería tratar de quedar bien con todos los sectores. Esto es lo que dice el autor cuando dice un difuso aval. O sea, no terminaba de inclinarse hacia un sector y otro, y por el contrario quería siempre estar en el medio, en una posición neutra. De esa manera, él entendía que iba a poder canalizar o contener a la mayoría de los sectores para buscar consensos en esta etapa de su gobierno.
Pero esto también, dice el autor, fue un motivo de quiebre, si se quiere, por el no tener posturas en muchas situaciones concretas con los diferentes grupos que él en su momento pudo, en su momento inicial, pudo tener la adherencia o este consenso. O sea, el nunca tomar una postura le terminó afectando igualmente. Razones para adoptar a este enfoque. La democracia. Había una necesidad de fundar su legitimidad y eficacia en un terreno neutral frente a los revolucionarios y los contrarrevolucionarios que habían protagonizado la violencia anterior. Esta idea, en su versión simple y equívoca, se conoció como teoría de los dos demonios. Combatir al demonio con el demonio que nos condujo a esta situación de verdadero infierno en la Argentina. Fórmula, frecuentemente utilizada por Alfonsín y que posteriormente mereció muchas críticas porque esta idea inicial de él apoyarse en la teoría de los dos demonios, estos dos demonios son justamente los militares y los grupos guerrilleros, eran dos demonios que confrontaban entre sí y terminaba afectando a toda la sociedad en sí. Pero dejaba de lado muchísimas cuestiones, el solamente simplificar a esta teoría a otras situaciones que pasaban en el país y sobre todo otorgaba muchas, dice el autor, muchas liberación de responsabilidades de otras personas, porque justamente decían que, bueno, eran arrastrados por estos dos demonios y cometían delitos porque, bueno, eran obligados de cierta manera, lo que no es una simple solución a un problema social que había en ese momento tan grande. Y sobre todo, no se podía equiparar el poder del Estado, que tiene mucha más influencia o mucho más herramientas, mejor dicho, y aparato, que son la fuerza de seguridad, el poder económico, presiones sociales, etcétera, contra un grupo subversivo que pueda existir en cualquier etapa de un gobierno. O sea, hay una diferencia de características y de poder desigual. No se pueden equiparar esos dos sectores. Por eso dice también el autor que posteriormente fue de muchas críticas a esta teoría que él en ese momento formulaba y le servía justamente para pararse en un terreno neutro y difuso, como dice el autor anteriormente. Bien, la ley de amnistía. El 22 de diciembre el Congreso aprobaba el proyecto que anulaba esta ley, desconociendo que hubiera tenido efecto alguno. Esto es importante, ¿por qué? Porque las leyes o reglamentos o decretos que se podían desarrollar dentro de un gobierno militar, existía la incógnita qué pasaba cuando volvía la democracia. O sea, si todas esas leyes automáticamente se avalaban, todas esas leyes generadas por un gobierno de facto, o sea, que no pasaron por un proceso institucional para ser declaradas como ley, igualmente iban a tener efecto o a ser cumplidas dentro de un gobierno democrático. Esto también se da mucho en la discusión, sobre todo en derecho constitucional, se ve en la facultad acerca de todas estas leyes que se declararon y que después si se podían aplicar o no. Pero volviendo en este caso, lo que había hecho también Alfonsín al derogar y lo que hizo el Congreso es de conocer que hubiera tenido efecto alguno. Esto de desconocer justamente implica que si se derogaba, quiere decir que anteriormente, la palabra derogar, anteriormente tuvo efecto. O sea que sí se cumplió en un momento de nuestro país. Pero anular o desconocer significa que nunca hubo un efecto y por lo tanto se desconoce la legitimidad de esa ley hecha dentro de un gobierno de facto e incluso la Corte Suprema, dentro de uno de los apartados que hace con posterioridad, explica que esto también queda sujeto al resto de las leyes que un gobierno de facto había elaborado y que justamente para una ley dentro de un gobierno de facto, para que sea avalada dentro de un ya gobierno democrático, había que ser o avalado desde el Congreso o su aprobación implícita. Su aprobación implícita quiere decir que se siga reconociendo su efectividad práctica de esa norma dentro de un gobierno democrático que efectivamente pasó con muchas leyes igualmente en nuestro país. Pero en este caso era necesario desconocer la ley de amnistía.
Bien, por primera vez se cuestionó la continuidad entre regímenes de facto y constitucionales que habían tendido a homologar las leyes dictadas por uno y otros. Otros proyectos, como la reforma del Código de Justicia Militar, que consagraba el principio de obediencia debida y reconocía el fuero castrense para juzgar delitos comunes cometidos hasta ese momento por uniformados. Bien, ¿qué significa que dentro de esta reforma se consagrará el principio de obediencia debida? Este es un principio que también está dentro del derecho penal, pero de otra manera. Significa que libera de responsabilidad o culpa a aquellas personas que realizan una acción delictiva por obedecer la orden de un superior. Entonces, una persona que cometía, por ejemplo, vamos a decir, un policía seguía la orden de un oficial, que obviamente esa orden del oficial significaba cometer un delito. Si él lo hacía, podían pararse en este de obediencia debida, que él estaba siguiendo sus órdenes. Y obviamente dentro de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, si uno no cumple una orden de su superior, va a tener sanciones. Entonces ese temor por no cumplir la norma o lo que le demande el oficial generaba que él lo lleve adelante. Pero hay una salvedad a este principio de obediencia debida, que es la conciencia que tiene una persona de que sabe que está cometiendo un delito o que va ya más allá de la orden. Esto que hablamos de represores paradigmáticos, si uno pone más de sí de lo que la orden implicaba para justamente llevarla adelante, ya se pasa a que esa persona quería cometer y tenía toda la intención de hacerlo. Entonces, esa persona sí tiene que ser juzgada. También habla de un principio de error dentro de esto, que el error en el derecho implica la liberación de, bueno, mejor dicho, la atenuación de la sentencia que tendrá esa persona, o sea, de la cuantificación de la pena. ¿Por qué? Porque uno cuando obra con error, generalmente desconoce un poco que su acción va a tener determinada consecuencia. Y esto posibilita a la atenuación de las sentencias judiciales. Sí. Claro, sí. Porque lo que buscaban los militares también era que decir, no, yo no soy el autor material, es decir, la persona que va y comete el delito en el lugar. Yo ordené, esa persona fue la que cometió, esa persona es la que tiene que ser responsable del delito. Yo no estuve ahí, yo no cometí el delito. Ellos en todos casos serían los autores intelectuales de eso. Y obviamente en un momento también de toda esta discusión que tiene nuestro derecho, hubo diferencias de criterio acerca de la responsabilidad de los autores intelectuales, que podía ser menor, a la de la responsabilidad de los autores materiales, que era menor. Pero en este caso, en este contexto, y como también las leyes van a seguir el ánimo de la sociedad, porque las leyes son dinámicas, cambian en el tiempo de acuerdo a lo que la sociedad en ese momento entiende, entiende o acepta que debe ser sancionado con mayor rigurosidad o con menor rigurosidad una acción. En ese momento se entendía que los militares debían ser sancionados con rigurosidad. Entonces, de cierta manera, se equiparó esa sanciones tanto para los autores materiales con los autores intelectuales, que eran los jefes del ejército, digamos. Bien. Entonces se avanzó con una creación de una comisión investigadora que se plantearon dos opciones. Justamente era desde una comisión bicameral impulsada por los organismos de derechos humanos con consenso de casi todas las bandas legislativas y que su función era un jury de enjuiciamiento. Jury es latín, en el derecho hay muchísimas palabras que tienen su origen en latín, debido al derecho romano, justamente que es fuente de la mayoría de las leyes en el mundo y que dejaron su legado en muchas palabras técnicas dentro del derecho. Jury quiere decir jurado de enjuiciamiento, y un jurado no es un juez, es un cuerpo colegiado, o sea, un grupo de personas
que va a participar de una decisión o una sentencia. En este caso, un jury de enjuiciamiento bicameral correspondía a que dentro del Congreso iba a haber un jurado compuesto por los legisladores de todas las bancas que iban a llevar adelante tanto la investigación de esos hechos y su juzgamiento. La otra parte era la idea de una comisión dependiente del Ejecutivo que su fin exclusivo era de recopilar información. Esta era se puede decir, la idea que habían propuesto los juristas Carlos Nino y Gotti de generar un espacio institucional que llevara adelante solamente las investigaciones y la responsabilidad de llevar adelante todos los enjuiciamientos debía seguir en la esfera judicial. Eso, o sea, juzgar a una persona es atribución del Poder Judicial y no puede ser una atribución de otros poderes como el Ejecutivo o el Legislativo. En este caso ellos decían que había que respetar esa división de poderes. Finalmente se ordenó por decreto la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, bajo la órbita del Ministerio del Interior, y que su misión era alcanzar la verdad completa y determinar las culpabilidades, más o menos. O sea, una sugerencia acerca de estas culpabilidades. La reforma del Código de Justicia Militar era un pacto fundamental del proyecto Obediencia Debida. Obviamente esta idea que hablamos antes de la obediencia debida tuvo su reacción fuerte dentro de muchos sectores, como por ejemplo dentro del Congreso o sectores o organismos de derechos humanos, porque implicaba la liberación de culpa de muchos de los oficiales o de muchos jefes militares, si se quiere, de menor rango dentro de lo que sucedió en el gobierno de facto. Entonces, en esta discusión que se da en el Congreso, los diputados reemplazaron una palabra que reemplazaron se presumirá por se podrá presumir, dejando un margen de mayor discreción a los jueces. Esa incorporación de se podrá presumir, ese potencial, que podría ser como por ejemplo se podría, habilitaría, todo lo que termina generalmente en ia o ría, significa que le da más libertades a un juez, mejor dicho, de juzgar ese delito. ¿Por qué? Porque el juez, recordemos, que debe sujetarse a la norma e interpreta la ley. Y si la norma es muy directa o literal, como por ejemplo, se presumirá, o sea, no hay término medio, se presume y listo. En este caso, lo que hacía era, se podrá presumir, y acá le falta, que es el error. O sea, quiere decir que no todos los oficiales del ejército podían decir, bueno, yo incurrí en obediencia debida, incluso la norma me avala porque dice que se presume mi error dentro del acto. En cambio, se podrá presumir, habilite que se analice caso por caso concreto. La habilitación del plazo perentorio incluso para concluir la primera instancia castrense, una vez vencida, habilitada la Cámara Federal a reclamar las causas. Esto era lo que hablamos de justamente que ya existía el Consejo Supremo para juzgar a los militares y por lo tanto debían pasar primeramente ahí todas las investigaciones a los militares y no podía pasar al Fuero Civil, en este caso a la Cámara Federal directamente. Pero se habilita un plazo perentorio, es decir, que si el Consejo Supremo o estos juzgados militares no decidían llevar adelante la investigación hacia un militar, un plazo perentorio significa que una vez vencido va a generar derechos y ese derecho le va a generar a la Cámara Federal de llamar a esos militares que no fueron llamados por decisión del Consejo Supremo, los juzgados militares, a analizar su responsabilidad dentro de un juicio. Eso es la novedad y esto es lo que decíamos de legislar hacia adelante. Está bien, las vamos a sujetarnos a las normas que existen, pero vamos a generar normas posteriores que puedan justamente tratar de buscar la responsabilidad igual de estos crímenes, pero siempre hacia adelante y tratando de buscar la armonía y el equilibrio de las instituciones. Y en el Senado los acusados no podrían entonces presumir ese error cuando la orden consistiera en la comisión de hechos atroces y aberrantes, esto que decíamos de represores paradigmáticos. Esta ley fue recién
anulada en el año 2003, ya, bueno, en ese momento era el gobierno de Néstor Kirchner, fue anulada directamente ya esta ley de obediencia debida. Consejo Supremo. Inició las causas contra los miembros de la Cupa Militar, comenzó a tomar testimonios de testigos y acusados, dictó prisión preventiva a los excomandantes Videla y Macera, solicitó la remisión de los procesos iniciados contra los excomandantes y otros oficiales de tribunales civiles. Esas fueron sus primeras acciones. Por otro lado, la Cámara Federal encausó a los miembros de la primera junta por el delito de rebelión, que no estaba comprendido entre los que el Consejo Supremo podía reclamar como de su incumbencia. Rebelión o rebelde significa cuando una persona es citada a un juzgado y esta persona no comparece, no se presenta. Después se vuelve a pedir que esa persona se presente y si no se vuelve a ser presente dentro del proceso, lo que hace es ponerle la categoría de rebelde. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso se va a iniciar sin él y esto obviamente lo afecta porque no va a poder presentar las pruebas debidas para defenderse y lo pone en una situación bastante desventajosa. ¿Qué pasaba? Dentro de la órbita del Consejo Supremo no existía este carácter de rebelde. Quiere decir que si los militares no se presentaban, el juicio no se iniciaba. Pero agregar este carácter que sí tenían los juzgados civiles de rebelde, o sea, cualquiera de nosotros somos citados a un juzgado, no nos presentamos, vamos a ser puestos en esa categoría. Pero no pasaba así con los militares. Entonces, eso se tomó la Cámara Federal para tratar de que los juicios igualmente se lleven adelante y no sea una maniobra de los abogados defensores que los militares no se presenten y los juicios no se lleven adelante. La CONADEP llevó adelante un informe exhaustivo del Nunca Más. Este órgano, justamente, participaron muchas, si se puede decir, expositores importantes de nuestra sociedad, del arte, de la cultura. Ernesto Sábato también estaba Favaloro y estaba Adolfo Pérez Esquivel, que si bien él rechaza la presidencia, también de cierta manera colabora. O sea, habían muchas celebridades o personas importantes de nuestra sociedad fuera del ámbito político que participaban igual activamente en la búsqueda de la verdad y de la justicia por parte de estos crímenes. Este informe fue un elemento esencial de prueba y un estatus de verdad histórica irrefutable. Esto quiere decir que no se podía discutir la veracidad de esos documentos y que iban a tomarse justamente inicialmente para poder avanzar más rápido en los juicios, ya que no se podía debatir su veracidad o no. Se mostró los límites imposibles de pasar que impedían satisfacer plenamente las demandas en este terreno y la dificultad que existía para romper el pacto de silencio en los cuarteles. Amplia y sistemática información de familiares y víctimas frente a la escasa información otorgada por los represores y arrepentidos. Aproximadamente 1.500 de los 8.000 casos fueron elevados al Consejo Supremo como denuncias. Ello fue decisivo a fin de que la atención pasara de los hechos a sus autores y a los procesos judiciales a fin de identificar las responsabilidades para lograr una misión, que era la aplicación de justicia. Lo que aquí habla el autor es que si bien había una orden de que se colaborara por parte de las armas del ejército, las diferentes fuerzas armadas, estos igualmente no aportaban ningún tipo de colaboración y la mayoría de la información fue puesta por las víctimas de los familiares y familiares de víctimas, mejor dicho, que fueron la mayoría de la centralidad que ocupó este informe y ayudó a iniciar de esos 8.000 casos que juntaron la CONADEP, 1.500 automáticamente de esas denuncias pasaron a iniciarse un proceso judicial. Y ya para terminar cerca esta parte histórica de lo que significaban los acontecimientos con los juicios a los militares, Alfonsín también tenía otra situación que es el frente externo, o sea, lo que pasaba a nivel internacional y que él también debía afrontarlo como presidente, que era
el conflicto con el canal de Beagle que todavía existía en ese momento, y que es esta propuesta de paz con Chile. El conflicto con el canal de Beagle era algo que ya se desarrolló desde 1900, bueno, tiene mucha más antigüedad, pero en 1978, si se quiere, fue el momento de mayor tensión o conflicto cercano militar entre Argentina y Chile por la soberanía de las islas del sur del país o el sur de América del Sur. Esas islas eran estratégicas porque por el canal de Beagle se conecta el océano Atlántico y el Pacífico y por lo tanto la soberanía de quien tenga esas islas se extiende no solamente territorialmente, sino a lo que significan los mares territoriales, que están toda esa parte del océano, donde se llevan adelante la explotación de la marina mercante o investigaciones científicas, etcétera. Y este conflicto justamente era porque tanto Chile como Argentina reconocían que tenían soberanía en esas islas, pero el conflicto no llega a desarrollarse en guerra por la intervención en ese momento del Papa, que se prolongó en el tiempo de 1978 a 1984, que justamente actúa como mediador el Vaticano para buscar una solución, que era una propuesta de paz que ellos delimitaban los límites que tenía tanto Chile como Argentina. Generalmente en una controversia entre dos sectores, entre dos posturas, se llama un tercero imparcial con bastante creencia en cuanto a su poder, si se quiere, o bastante influencia o prestigio para ayudar a resolver esa cuestión. O sea, en mediar una solución entre ambos sectores que no se pueden ver entre sí, por ejemplo. En este caso fue el Vaticano y se logró una propuesta de paz que era lograr el no ir al conflicto bélico, pero lo que tenía internamente en ese momento también Alfonsín era una disputa entre nacionalistas que lo criticaban de que él entregaba de cierta manera la soberanía del país aceptando este tratado de paz. ¿Qué es la medida que toma Alfonsín? La realización de un plebiscito popular que preguntó a toda la sociedad argentina qué es lo que ellos consideraban que había que hacer, ir a la guerra o aceptar un tratado de paz. Pero este plebiscito tenía un carácter de no vinculante. Cuando algo es no vinculante significa que no genera la obligación por parte, en este caso, del presidente, de acatarla sí o sí. Solamente va a servir como consejo o como soporte para tener una mejor respuesta o solución al tema. Pero igualmente la sociedad argentina en su conjunto aceptó que se debía aceptar este acuerdo de paz y de esta manera Alfonsín genera indirectamente una respuesta para esos sectores nacionalistas que lo acusaban de decir, bueno, pero la sociedad argentina en su mayoría quiere este tratado de paz y de cierta manera él no se mete en una discusión directa, sino pone a la sociedad también como legitimadora de ese acuerdo. Bien, esta convocatoria, un plebiscito no vinculante para aceptar o rechazar la propuesta, la misma fue realizada el 25 de noviembre, dando el triunfo al sí por más del 60%. En el Power dicen datos tal cual como está el libro. ¿Por qué? Porque como es un examen múltiple choice, no va a haber en ningún momento un espacio donde ustedes tengan que desarrollar las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál era el pensamiento político de Alfonsín? Y ustedes tengan que poner en 3, 4 renglones. No. Va a ser una pregunta con 4 opciones y generalmente van a tener fechas históricas, nombres de las personas, de ministros, presidentes, sindicalistas, empresarios, o esta situación, en qué año fue el conflicto del canal de Beagle, o se llegó a un acuerdo de paz, cuál fue el consenso que tuvo la gente, y va a ser muy literal. Por eso la idea del Power siempre es poner esos datos, ya que sirvan también de ayuda al momento de contestar el examen, ustedes tengan más una referencia precisa de esos datos.
Bueno, ahora pasamos a la otra parte de la agenda que tenía Alfonsín. Recordemos, una parte era de los militares y la otra parte, los militares con el enjuiciamiento y la otra parte era con los sindicatos y avanzar en esta reforma sindical. No sé si quieren ahora, antes de avanzar, hacer una pausa y seguimos o le metemos. ¿Quieren hacer una pausa de 5 minutos? Bien.
Bien, ¿seguimos? ¿Les parece? Bien. Bueno, decíamos que la agenda de Alfonsín al llevar adelante su gobierno se dividía en dos partes. Una parte era referido a los militares y lo que significaba el enjuiciamiento a las juntas, y su otro proyecto dentro de esa agenda era la reforma sindical, que como habíamos dicho, el sindicalismo argentino durante mucho tiempo del gobierno de facto no habían tenido elecciones. También lo que decía el gobierno de Alfonsín era que tenían irregularidades en cuanto a su funcionamiento y desempeño y por lo tanto había que hacer una reforma sindical general. Bien, en los meses previos al inicio de la gestión se fue organizando un equipo para el Ministerio de Trabajo que justamente confluían sindicales, sindicalistas, dirigentes radicales y técnicos en la materia. Este equipo del Ministerio de Trabajo tenía un objetivo principal que era el proyecto de reordenamiento sindical. Los dos principales grupos en que se estaba dividida la CGT en ese momento, la Confederación General del Trabajo, coincidieron en uno. Estaba la CGT Azopardo y la CGT RA, integrada por los llamados 25. Esto de CGT Azopardo y CGT RA era justamente, o CGT Brasil, era justamente porque se asentaban en esas calles, no porque su característica sea otra. Pero para individualizarlos mejor a estas dos corrientes que tenía la CGT, se le llamaba por la ubicación de las calles donde estaba. Bien, para avanzar en esta propuesta de consenso que tenía esta idea del gobierno de Alfonsín con los sindicalistas, se pensó justamente al tener una división la CGT en llamar a representantes de ambos sectores para confluir en una conducción colegiada. Recordemos todo lo que significa colegiado, una presidencia colegiada, una dirección colegiada, significa un grupo de personas que van a decidir al respecto de algo. El antagonismo es el unipersonalismo, que es, por ejemplo, la presidencia de un país. Bien, esta conducción colegial tenía dos dirigentes que eran representantes de estas dos CGT. Una era de la CGT Azopardo, era Jorge Triaca y Antonio Baldassini, y de la CGT Brasil, Saúl Ubaldini y Osvaldo Borda. El oficialismo no descartaba una negociación, pero tenía un núcleo duro que no sería negociable. Bien, el ministro de Trabajo en ese entonces tenía una serie de puntos que no iba a discutir, no lo iba a poner a consenso con los grupos sindicalistas, que era la representación de las minorías, el control público del proceso, de los procesos electorales y la descentralización del poder gremial. Estas tres cosas no iba a cambiar su postura al gobierno en la necesidad de la reforma. Entonces reconocía la igualdad de condiciones con la CGT reunificada a grupos que no la integraban. ¿Qué quiere decir? Los 20 y la mesa de enlace gremial pasaban a ser grupos que tenían el mismo nivel que la CGT. Para tener una idea, la Confederación General del Trabajo aglutina muchos sindicatos y gremios en el país y al aglutinar esa representación le da la categoría de ser la más legitimada a la hora de negociar con un gobierno las medidas que se tomarán, etcétera. ¿Qué hacía el gobierno de Alfonsín para tratar de disminuir un poco la fuerza de la CGT? Equiparar en igual medida a los 20 y a la mesa de enlace gremial. O sea, sumaba a dos sectores a la discusión para él de esa manera tener mayor cintura, como se dice, al momento de esta negociación. No sé si se entendió bien esta parte, pero lo que buscaba Alfonsín era tener más poder de decisión a la hora de negociar. El proyecto Muchi, que lleva el nombre del entonces ministro de Trabajo de Alfonsín, tenía las diferentes propuestas, que era el voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados, facilidad para presentar listas, o sea, menor antigüedad de las sindicalistas que formaban parte y menos avales requeridos. Los avales son las firmas de los
afiliados que se necesita una cierta cantidad para presentarse a elecciones. Una de las propuestas justamente de esta reforma era bajar los requisitos para que más gremios y sindicatos participen de esa elección. Eso le servía al gobierno de Alfonsín porque participaba más sectores minoritarios a la hora de votar, y esos sectores minoritarios no representaban a ese sector duro del sindicalismo de ese momento, y justamente van la misma idea que decíamos antes, buscar mayor fuerza para las decisiones que el gobierno quería tomar, ya dentro del sindicalismo, dando más entidad a estos grupos minoritarios o más oportunidades. Bien, la representación de las minorías en la directiva, la descentralización del proceso electoral para dar protagonismo a los delegados de base, los límites a las reelecciones, que recuerden que habían mandatos prolongados, muchísimos mandatos prolongados, y esto ponía un límite a la reelección, que bueno, la reelección también está en las provincias, en la mayoría de las provincias, y en las presidencias también, de evitar una reelección continua de las mismas personas y se dé esta distribución de poderes o de fuerzas. Bien, y la fiscalización por parte de la justicia y el ministerio. Todas estas propuestas, en fin, tenían la de meterse un poco más, meterse el gobierno nacional en la organización sindical y poder tomar mayores decisiones, dando más fuerzas a las minorías sindicales que no respondían en ese momento a los sindicatos más tradicionales. Y justamente esta idea de fiscalización por parte de la justicia, control de los procesos electorales, daba más herramientas al gobierno para controlar a los gremios y a los sindicatos. Las negociaciones entre la CGT y el ministerio, y el ministro Mucci, se congelaron cuando intervino los gremios petroleros, papeleros, telefónicos y ferroviarios, y cuando se negó a incluir en la propuesta la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales de 1979 que reclamaba la CGT. Esta Ley de Asociaciones Profesionales lo que explica o detallaba era que implicaba que muchos profesionales de Argentina no necesariamente debían afiliarse a un sindicato o gremio, algo que iba a afectar justamente los intereses de los sindicatos más tradicionales, porque iba a limitar el número de afiliados, o sea, no iba a haber una obligación de sí o sí afiliarse a un gremio. Y esta intervención de los gremios, una intervención se hace justamente para tratar de normalizar la situación institucional que presentaban, y estos dos motivos fueron motivos que le dieron una reacción negativa, si se quiere, al gobierno por parte de los sindicatos. Esto derivó en una movilización convocada por la CGT en rechazo de la ley, pero pese a esta movilización, diputados dio media sanción al proyecto. Pero en el Senado el proyecto de ley perdió por 2 votos. En el Senado tenía mayoría dentro de las bancadas, dentro de los senadores, el justicialismo, y por eso, igualmente, lo explica el autor, hubo muchos procesos de concesiones para negociar con esos senadores, porque ya se sabía que no tenía mayoría para que se apruebe el proyecto. Había una confianza dentro del gobierno de Alfonsín en que estas negociaciones, o como se dice, lobby con los senadores, hubiera tenido un resultado satisfactorio y esta ley se aprobara. Pero finalmente por 2 votos pierde y la ley no es sancionada, algo que no se esperaba dentro del gobierno de Alfonsín. ¿Qué efectos tuvo? Alfonsín designó a un nuevo representante de los 20, Hugo Barrio Nuevo, que era de los gremios de los fideros, y como delegado personal y encargado de retomar el diálogo con la CGT. Esto también derivó en la renuncia del entonces ministro de Trabajo Mucci, quien fue reemplazado por Juan Manuel Casella. Este nuevo ministro de Economía tenía también ciertos objetivos o ciertas órdenes muy diferentes a la de Mucci, que justamente él debía concretar un acuerdo o un pacto con los sindicalistas y los gremios ya en el tiempo establecido que le quedaba.
tener que tomar en ese tiempo un acuerdo implicó que él conceda muchas concesiones con tal de apurar este proceso de acuerdo, de consenso y lograr el cometido. Quiere decir que el gobierno cambió de postura, de una postura mucho más restrictiva, si se quiere, a ese núcleo de propuestas que no estaba dispuesto a negociar, cambiar de postura y sí, por el contrario, otorgar muchas de las concesiones que exigía la CGT para llevarla adelante. Tenía también Casela una función acotada que era una realización de las elecciones gremiales, solamente eso, más o menos, o primordialmente eso, mejor dicho, y cambia la forma de negociación. Habría más concesiones, esto que estábamos diciendo. Se produce entonces un acuerdo con la CGT, Casela y Barrio Nuevo, este delegado que fue designado por el gobierno para también retomar el diálogo, lograron llegar a un acuerdo y dentro de estas concesiones, una era de limitar las facultades del Ministerio de Trabajo. Las expresiones de las minorías ya no iban a tener representación. Recordemos que justamente darle mayor entidad a las minorías era darle más poder de decisión al gobierno de Alfonsín. Acá lo que se decide es cambiar la postura y un control de la justicia electoral. Las conducciones preexistentes gestionarían los procesos electorales, el ministerio solo designaría un veedor en las juntas electorales y los límites temporales y de avales de la presentación de listas, suspendió temporalmente la prohibición de los sindicatos que se les impedía administrar las obras sociales y los servicios de salud. Fíjense cómo cambió de postura radicalmente, justamente muy pronta, con tal de llegar a un acuerdo, porque esto también vio muy debilitado al gobierno de Alfonsín el perder, si se quiere, esta puja con los sindicatos. Y en un primer momento, todo lo que significaba este número de restricciones pasan a ser número de concesiones al sector sindical y no cambiando mucho la estructura tradicional que había en ese momento. A cambio de estas concesiones, la CGT aceptó participar de la Asamblea Anual de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, depende de Naciones Unidas, donde generalmente se hace un control de los derechos laborales y las relaciones que existen laborales, valga la redundancia, en los distintos países, y que los sindicatos y los gremios tienen como espacio para denunciar cuando estas normas laborales no se cumplen. Entonces, el gobierno de Alfonsín lo que no quería, porque ya antes pasó que habían denuncias que no se estaban cumpliendo con las normas laborales en el país, a cambio de estas concesiones, Alfonsín le pide a la CGT que participe de la asamblea anual de la OIT y que ellos mismos digan que había una situación normal en el país. De esa manera se liberaba de una presión internacional o un control internacional por parte de la OIT. Los temas que trató de acordar allí el gobierno fue lograr objetivos compartidos, aumentos reales de salarios y crecimiento de la economía y frenar la inflación. Las complicaciones económicas del momento lograron frustrar el acuerdo, aunque Greenspan, el ministro de Economía de ese entonces, hizo todo lo posible para evitarlo. ¿Qué hizo? Un aumento importante de los salarios y una disposición para conversar futuras correcciones con los sindicatos. Cuando dice las complicaciones económicas, se refiere a la inflación, que obviamente una alta inflación imposibilita cualquier acuerdo salarial, o sea, un acuerdo salarial que se haga que el próximo mes haya un aumento del 20%, perdería totalmente el efecto si la inflación de ese mes justamente pasa a ser 20%. No se va a ver reflejado ese aumento si tanto la inflación como el aumento salarial es el mismo. La situación, o sea, el cobro de salario de los trabajadores y las trabajadoras sería el mismo. Eso era la complicación que tenía el ministro de entonces, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, de llegar a esos acuerdos salariales, el tema de la inflación. Sin embargo, el ministro no pudo evitar esta inflación que llegó, pueden ver, en el último cuatrimestre a rozar el 1000% anual. Cuando se llega a esa cifra de 1000% anual, ya se habla de hiperinflación. Imagínense, este año nuestro país tuvo más o menos
un 90% de inflación. En ese momento la Argentina tenía 1000% de inflación, una barbaridad, y obviamente eso imposibilita muchos de los acuerdos que se pueden hacer con sectores empresarios y también con los sindicatos, que como el autor bien lo va a mencionar, los sindicatos y los empresarios representaban los grupos de interés que el gobierno tenía que consensuar en una primera etapa. Tampoco se logró mucho en las negociaciones con el FMI y debió resignarse a iniciar tratativas que aliviaran las cuestiones públicas. Esto traería además un ajuste de tarifas y gastos y abandonar esa idea de ajustar los salarios de acuerdo a la inflación pasada. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno nacional no pudo contener con las medidas económicas que implementó la inflación y por el contrario debía obviamente afrontar los pagos de la deuda, y cuando un gobierno no puede afrontar los pagos de la deuda es ahí cuando entran estos organismos multilaterales a dictarle cuáles deben ser las medidas que debe implementar para controlar la economía. Es ahí un poco cuando se dice que un gobierno cede un poco su soberanía, o sea, las decisiones que toma a un organismo que en este caso el FMI le dictará cuáles son las medidas a implementar del gobierno. Porque si no acata esas medidas, se suspende muchas veces el otorgamiento de nuevos créditos, y si un gobierno no tiene crédito y no los puede pagar, entra en default, cesación de pagos, y eso implica muchas consecuencias económicas y restricciones futuras que agravan muchísimo más la situación de un país. La conducción de la CGT llamó a un acto masivo el 1 de mayo en el que se denunció la continuidad de la dictadura por parte de Alfonsín. Acá hay un error de tipeo, pero eso es ese es el título que ellos le daban, y su docilidad ante el FMI. Esto es lo que dicen de que terminó cediendo a las presiones del FMI, y esas presiones, ceder a esas presiones significa ceder soberanía en cuanto a las decisiones, y ese ajuste y reducción del gasto público iba a tener un impacto más negativo en las capas más bajas de la sociedad o en los sectores con menos capacidad de contar con dinero o salarios bajos, justamente porque son los que más van a sufrir de los aumentos. Luego la CGT exigió al gobierno la flexibilización laboral y al no llegar a un acuerdo se convocó a un paro de 24 horas para el 3 de septiembre. ¿Cuáles eran las consignas de este paro? Que bueno, las ponemos así enumeradas porque recordemos que es un examen múltiple choice y puede ser así que le diga tal cual: un repudio a la presencia de los personeros del FMI, un esclarecimiento de las desapariciones también durante los gobiernos militares, y un reclamo del aumento salarial, las paritarias y el 82% móvil para los jubilados. En octubre del 84, como estaba ya previsto, recordemos que Casella tenía una misión solamente. Cuando termina ese tiempo, él es reemplazado ya por Hugo Barrio Nuevo. Recordemos también que Barrio Nuevo era el designado por el gobierno de Alfonsín para iniciar las negociaciones con la CGT cuando el proyecto de ley Mucci cae. A principios del 85, Alfonsín volvió a reunirse con los grupos sindicales donde él les promete participación obrera en la fijación de la política salarial, o sea, participación de los sindicatos, de los trabajadores, la elaboración de una nueva ley de obras sociales, y le presentó un compromiso de concertación que consistía en mecanismos de autocontrol de la inflación acordados entre sindicatos y empresarios, etc. Esto era la idea justamente de siempre, de acuerdo al nivel de inflación que había mes a mes en el país, lograr un acuerdo de aumentos salariales o concesiones a las empresas, o sea, más subsidios, menores impuestos, etc. Y llegamos al final ya de esta parte del sindicalismo y en conclusión, dice el autor, al cabo de este primer año de gestión del gobierno de Alfonsín, la CGT había logrado un decisivo reconocimiento a su papel histórico, había sumado legitimidad de muchos sectores de la sociedad y en mayor parte de los sindicatos y de los trabajadores, para recurrir a movilizaciones y paros que iban a ser ya más recurrentes durante el gobierno de Alfonsín,
y además de recoger los reclamos de los jubilados por el incumplimiento por años de la ley de pensiones y el pago de la deuda acumulada. Acá es la CGT que en un principio se quería restarle poder con este proyecto de ley Muchi de reforma sindical. Al fracasar, el efecto inverso es que le dio mayor entidad a la CGT, mayor decisión y mayor poder en las negociaciones. Más adelante, este sector, junto con el sector empresario, ya pasaría a tener mayor preponderancia en las negociaciones con el gobierno, que aún mantenía esta idea de consenso con estos grupos de interés, que más adelante también termina cambiando de actitud y por el contrario, adoptar el gobierno de Alfonsín por mayor autonomía de sus decisiones, es decir, no realizar este consenso, sino tomarlas de manera unilateral. Y hasta acá esta parte del módulo de historia. El próximo ya vamos a hablar un poco más de lo que significó el plan económico de Alfonsín, con los plan austral, el plan primavera y los sucesivos herramientas económicas que intentó ejecutar para frenar la inflación, pero no lo pudo. No sé si hay alguna duda al respecto. Sí. Sí, ya era de antigua data, es más, los gobiernos militares tomaron mucha deuda e incluso habían deudas que venían con anterioridad, mucho tiempo anterioridad, y para tener una idea, la primera deuda que se toma en el país se hace con el gobierno de Rivadavia, allá en el siglo XIX, que ya toma, en este caso con los ingleses, y desde ahí viene esta tendencia del gobierno argentino de no poder pagar esas deudas, y al no pagar se acrecientan los intereses y se hace una deuda muchísimo más grande. Pero sí, fue sucesiva de todos los gobiernos tomar deuda con estos organismos multilaterales de crédito. ¿Había otra pregunta? Bien, consistía en un paquete de medidas para que primero lograr el reordenamiento de los sindicatos, que muchos tenían líderes, si se quiere, o directivos que tenían larga data como representantes de esos gremios y que no habían pasado por un proceso fundamental que se tiene que ver todos los gremios, que son las elecciones. El gobierno se prendía de ese argumento para decir hay una necesidad de normalizar esta situación. Aparte porque también los sindicatos fue un espacio de resistencia, si se quiere, a las políticas económicas de Alfonsín, y Alfonsín, a través de un proyecto de ley de reforma sindical, quería disminuir un poco el poder de esos sectores para poder él tener mayor maniobrabilidad o cintura al momento de llevar adelante sus medidas económicas, si se quiere. Pero falla por esta cuestión de que no tuvo los votos suficientes en el Senado y cambia de postura porque cae esa idea que tenía Alfonsín en un primer término de que era un hombre de consenso, un hombre de acuerdo, y se vio debilitada su figura al fracasar esa ley. ¿Estamos? Bueno, cualquier duda que tengan que surja a partir de la lectura del material, no sé si ya le mandaron el PowerPoint. ¿No? Bueno, se va a ir mandando en el grupo. Para la próxima clase, si quieren, hacemos un repaso, contestamos algunas preguntas o le pueden hacer a los chicos y a las chicas por WhatsApp y ellos nos trasladan a nosotros. Nos vemos la próxima entonces.